5. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este martes 23 de octubre del año 2019, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y las personas que nos siguen a través de todas las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Luego de mis felicitaciones en el día de hoy a la Fundación Corripio, entonces básicamente me concentro en tres temas, que son conexos los tres temas. Número uno, la influencia del voto ocioso y no tan ocioso de los PRMistas en las primarias del PLD. Segundo, la asamblea de dirigentes del PLD, los discursos y el cierre del presidente Medina. Y tercero, Amaury Jaibar. Tercero, una bomba. Una bomba, Amaury Jaibar. Tercero, una revelación exclusiva y estremecedora que voy a hacer en términos políticos. El país va a conocer las propuestas que hizo el sector del expresidente Leonel Fernández para condicionar su no renuncia del Partido de la Liberación Dominicana, a cambio de que Leonel Fernández se quedaría en el PLD y su gente pues se quedarían integrándose a la campaña de Gonzalo Castillo, aunque el presidente asumiera una posición un poco más reservada. Vamos a hacer esa revelación y por los detalles que ustedes verán en esas propuestas se darán cuenta que no pudieron ser en modo alguno fruto de la invención, porque ahí hay cosas muy puntuales que solo los interesados en eso podían plantear. Entonces, ustedes escucharán esa bomba, porque voy a presentar un documento que tengo aquí con relación a eso. Pero bueno, en primer lugar, la Fundación Corripio entregó los premios 2019. Entonces, en estos premios fueron seleccionados este año el Colegio Dominicano de La Salle, el premio Fundación Corripio a las Ciencias Sociales y Jurídicas en la categoría Institucionalidad Educativa, el doctor Fernando Contreras, premio Fundación Corripio en Ciencias Naturales y de la Salud en la categoría de Gastroenterología, Germana Quintana, premio Fundación Corripio de Arte en la categoría Teatro, Dirección, Fausto Rosario Adames, premio Fundación Corripio de Comunicación en la categoría Reportaje en Prensa Escrita, y premio Familia Corripio Alonso entregado a la Vicaría de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo y a Hogares Residencia Ángeles Custodios. Como cada año, los galardonados recibieron un incentivo equivalente a $1 millón, un trofeo y un pergamino de reconocimiento. Entonces, esta premiación reconoce la trayectoria de renombradas personalidades e instituciones identificadas con la cultura dominicana, la salud, la ciencia y demás renglones.
Así es que nuestras felicitaciones a la Fundación Corripio y desde luego a los agraciados por haber recibido estas premiaciones. Entonces, señores, desde el principio de estos resultados y desde el día 6 de octubre, estábamos advirtiendo una presencia de simpatizantes y de gente vinculada con el Partido Revolucionario Moderno que acudió a el proceso de primaria, sobre todo en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional, que acudieron a las primarias, pero esa presencia luego no se correspondió con la votación alcanzada por el PRM, tanto a nivel nacional como en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo. El PRM tiene un empadronamiento de 1.3. Es verdad que su convención era cerrada, pero por el nivel de participación que se registró en esta convención y todas las facilidades que se dieron y toda la promoción, pues pudo haber participado un mayor número de personas en las primarias del PRM, es decir, apenas 300,000 personas votaron a nivel nacional en el PRM. Eso se justifica diciendo que mira, que en términos proporcionales, aquellas eran abiertas y estas eran cerradas, pero en términos absolutos lo que estamos hablando es de 300,000 personas. Sean abiertas o cerradas, 300,000 personas fueron los que votaron en el PRM. Entonces el PRM tenía una votación aparte de personas que no estaban empadronadas. Y esas personas acudieron a votar. Ayer no solo se produjo la revelación de Danilo Medina en su discurso de cierre en la asamblea de los dirigentes del PLD, sino que también un dirigente del PRM, por cierto, en todos estos días por sus ataques al gobierno y particularmente al sector de Danilo Medina, muy retuiteado, muy reproducido en sus mensajes de Twitter por el sector del expresidente Fernández, me refiero al doctor Emmanuel Esquea Guerrero, dijo que el aporte del PRM a la votación por Leonel Fernández alcanza cerca de los 300,000 votos. Yo no sé si llegaron a 300,000 votos porque más o menos hemos estado hablando aquí fuera de micrófono de una votación dentro de 150 a 175,000 PRMistas en lo que es el distrito y Gran Santo Domingo por Leonel Fernández. Entonces, Esquea Guerrero dice que el aporte del PRM fue de cerca de 300,000 votos a Leonel Fernández. Es decir, estamos hablando de una gente que todo el mundo sabe cuál es la posición que ha tenido y contra quién ha estado articulando y haciendo campaña en toda esta etapa. Varios PRMistas fuera de los medios, en conversaciones particulares, admiten que hubo algún tipo de participación del PRM en este proceso. Ayer, el presidente Danilo Medina, y ahora toco solamente el aspecto que tiene que ver con lo que dijo, que se habría producido en las oficinas de Eduardo Sanz Lobatón, porque ese dato aquí lo manejé, desde luego, lo manejé con cierto cuidado, porque yo no tengo en mis manos la fotografía
del momento en que se habría producido esa reunión o esas reuniones de coordinación donde en la oficina de Yayo San Lobatón, yo no tengo la manera de probar que esas cosas ocurrieron, y aunque desde varias fuentes, incluso conversé con Eduardo San Lobatón, aparte de las preguntas que le hice aquí, le expresé realmente lo que se estaba planteando, la versión que había de que en sus oficinas se había hecho una coordinación de apoyo a pues Leonel Fernández por parte del PRM, y el presidente solo se refirió a que se hizo la reunión, pero se dan detalles de quiénes participaron ahí, de más o menos qué nivel de logística se manejó para eso, y ya yo lo conoce por lo menos la versión. No estoy diciendo que él conoce que se celebró, sino que él conoce, él tiene detalle de qué se ha planteado y quiénes supuestamente estuvieron en sus oficinas en esa coordinación. Él niega que eso haya ocurrido, Yo veo muy difícil que una persona que maneja los niveles de información de un presidente de la República haga un señalamiento con nombre y apellido sin él tener informaciones específicas para hacerlo. Pongo en duda que un presidente, y más un hombre como Danilo Medina, se ponga a hacer una afirmación eso sin que las informaciones de que disponga hayan sido comprobadas por distintos canales. Eduardo San Lobatón, de todas maneras, lo niega. Tenemos su palabra contra lo que dijo ayer el presidente Danilo Medina. Yo lo que sé es que hubo una expresión de lo que he denominado el voto ocioso del PRM, que era aquel no empadronado, pero también de una parte del voto no ocioso, que prefirió pues un marcado contra el gobierno. Aquí hubo, por ejemplo, 2 o 3 colegios de clase media alta, donde fueron los únicos colegios que Luis Abinader, perdiendo a nivel nacional, frente a un candidato que le sacó un 62%. Un 62%. Aquí hubo 2 o 3 colegios que Luis Abinader lo ganó. Esos colegios lo ganó ampliamente Leonel Fernández ahora. Ampliamente los ganó. Entonces es evidente que ahí hay una presencia de esa votación, y fíjense cómo ya desde el propio PRM hay gente que está hablando de eso y que admite que eso ocurrió, aunque están los desmentidos. Y es natural que así fuera, porque una parte de la gente, aunque ya tuviera su compromiso político, tenía oportunidad en estas primarias abiertas de ir a expresarse contra el gobierno. Lo que quiere decir que esa gente en unas elecciones nacionales pues van a votar por su partido. Es decir, que no es una votación que corresponda plenamente al candidato que la obtuvo. Y ya en su momento hicimos más o menos una fragmentación de cómo entendemos que se comportó el voto que favoreció a Leonel Fernández, y en esa fragmentación siempre hablamos de un porcentaje que no estoy en capacidad de cuantificar, de PRMistas que suscribieron la candidatura de Leonel Fernández. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, antes de revelar en primicia la propuesta que hizo de manera casi formal el sector de Leonel Fernández para
no irse del PLD antes de dar a conocer esas propuestas. Vamos a hablar de lo que ocurrió ayer en la asamblea del PLD. En esta asamblea en la que habló el secretario general del PLD, el doctor Reinaldo Pared Pérez, habló Juan Temístocles Montaz, habló Euclides Gutiérrez Félix y hubo un cierre del presidente Danilo Medina. Fíjense que los que hablaron, habían razones puntuales para que lo hicieran, que algunos preguntan por qué no habló el candidato. Correctísimo que no hablara el candidato, porque en el discurso que ahí se respondió, que fue el discurso de Leonel Fernández, en ese discurso Leonel Fernández no hizo una sola alusión al candidato del PLD, de manera que el candidato del PLD no tiene que salir a un pleito donde no está. Sí, no tiene un candidato, no es para estar peleando. El candidato echa los pleitos que son estrictamente necesarios, los pleitos que no puede evadir. Y ese pleito no era un pleito de Gonzalo Castillo, porque contra quien Leonel se cuadró en su discurso no fue contra Gonzalo, fue contra Danilo. Y entonces Danilo ayer, al responderle, trató de que varios testigos de los acontecimientos pues también lo hicieran. Por ejemplo, Juan Temístocles Montaz es un testigo de primera línea en todo esto que significó articular al PLD como un proyecto de poder y articular lo que ocurrió con Leonel Fernández, un testigo de primera línea. Entonces, habló Temo en nombre de lo que Leonel Fernández definió como una insensible oligarquía de hierro que no piensa en el país, etcétera. Habló Euclides Gutiérrez. Y el presidente incluso citó un episodio donde citaba unas expresiones de Euclides Gutiérrez que estaba ahí como testigo. Y habló en términos institucionales el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Hay puntos coincidentes, por ejemplo, en lo que destacó Juan Temístocles Montaz, en cierta medida también destacado por el secretario general del PLD, es que los procesos de crisis que ha vivido el PLD a lo largo de su historia hasta ahora no han hecho otra cosa que fortalecerlo. Y los desprendimientos que ha tenido el PLD no han hecho otra cosa que fortalecer al Partido de la Liberación Dominicana. Temo, Euclides, fue un poco más duro y habló de los que se fueron, de Leonel Fernández y los dirigentes que se fueron. Euclides los definió como una minoría atrapada en un callejón sin salida. Así definió Euclides Gutiérrez Félix ayer a Leonel Fernández y a su sector. Una minoría atrapada en un callejón sin salida. Y dijo que en el discurso de Leonel hubo verdades a medias o modificadas a su conveniencia. Es decir, que habló con verdades a medias o con cosas que modificó a su conveniencia. Eso dijo el doctor Euclides Gutiérrez Félix ayer, miembro del comité político, en su discurso. Reinaldo Pared Pérez, la parte totalmente institucional, anunció convocatoria del comité político para el próximo jueves. Y esa convocatoria del comité político tiene el propósito de llenar las vacantes que hay en el comité político. Había una vacante por el fallecimiento del alcalde Juan de los Santos, que era miembro del comité político.
ahora hay varias vacantes en el comité político. Y entonces hay que llenar esas vacantes, pero también hay que escoger al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, por lo menos de manera provisional, hasta que el PLD celebre un congreso. Los estatutos le dan esas facultades inmediatas al secretario general del PLD, pero el doctor Reinaldo Pared ayer informó que no está interesado en asumir la presidencia del PLD. Él se mantiene como secretario general del PLD. Entonces el PLD tendrá que escoger su presidente. Hay varias posibilidades. Que una posibilidad es que para escoger el presidente del PLD, el nuevo presidente del PLD, se aguarde a completar la membresía del comité político para escogerlo después que la membresía del comité político ya esté completa. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que se produzca el mismo jueves. Hay varios dirigentes que son partidarios de que esa posición le corresponde al líder indiscutible o indiscutido ya de ese partido después de la salida de Leonel Fernández, que es Danilo Medina. Entonces, habrá que ver qué piensa él con relación a esa posibilidad. Pero el PLD se aboca a resolver esas cosas en lo inmediato. Entonces, vámonos al discurso del presidente Danilo Medina, que respondió en principio a aquella cuestión que lo presenta como una persona totalmente obstinada, que no tolera la disidencia, que persigue, etcétera. Y él lo hizo preguntándose que si él es así, ¿por qué gente que no estaba con él y estaba en una posición totalmente contraria a él está renunciando al gobierno? Es decir, si están renunciando en el gobierno era porque estaban en el gobierno aún conocidas las posiciones que ellos tenían. Entonces, él dijo que él no ha cancelado a personas por que tengan una posición adversa a él, a lo interno del PLD, que los pocos que él ha cancelado, lo ha cancelado porque le han irrespetado la figura del presidente, pero no lo ha cancelado porque tengan diferencias con él. Y puso el ejemplo de que para esta contienda interna del PLD, al país llegaron 18 embajadores sin la solicitud del permiso que correspondía en ese sentido para estar aquí, y vinieron a hacer campaña y apoyar al doctor Leonel Fernández, y ninguno de esos embajadores fueron cancelados o sustituidos a pesar de la falta cometida al presentarse al país sin la debida autorización para estar aquí. Entonces, como Leonel Fernández pues dibujó una historia que no tomaba en cuenta cómo se fueron desarrollando los acontecimientos, que presentaba a Danilo Medina prácticamente como una hechura de él, como alguien que había llegado empujado por él. Y la historia empezó siendo al revés. Es decir, el que llega al poder totalmente asumido, como lo dijo Temístocles Montá, totalmente asumido por la estructura de Danilo Medina, es Leonel Fernández. Es Leonel Fernández el que llega, y ya hubo alguna cosa que no la voy a repetir porque yo la planteé en mi comentario de ayer, lo que ocurrió con la selección de la vicepresidencia, lo que ocurrió en el 2004, por ejemplo, que Danilo Medina, después de haber sido el candidato que hizo adulto al PLD, el candidato que le ha dado al PLD su participación electoral más importante
que había tenido hasta entonces, que fue la participación electoral del 2000, aunque el PLD perdió las elecciones, pero alcanzando su participación electoral propia más importante que haya tenido. Danilo Medina no se obstinó con en la próxima ser el candidato, porque con la crisis política que se dio en la República Dominicana, realmente la gente apeló a la memoria inmediata del gobierno de Leonel Fernández, y Leonel Fernández iba a pasar con más amplio apoyo que cualquier otra propuesta del PLD, y Danilo Medina la apoyó. La apoyó, pero el propio Leonel Fernández le dijo, y de ahí fue un pacto que Danilo no habló nunca después públicamente de eso, pero esa fue una de las razones por la que él se fue a aspirar en el 2006, porque si no lo hacía no iba a tener chance nunca de hacerlo, porque Leonel Fernández había hecho el compromiso de que iba a gobernar 2004-2008 y que iba a apoyar a Danilo Medina. Posteriormente no lo hizo. ¿Qué hizo Danilo? Bueno, no estaba obligado a apoyarlo. No estaba obligado a apoyarlo. Él salió a trabajar su proyecto político renunciando nada más y nada menos que al Ministerio de la Presidencia. Y entonces ya ahí hay toda una historia que es bastante conocida. Entonces, él expresó que prácticamente los apoyos que ha recibido han sido mínimos o nulos, que en el 2000 realmente a él no se le apoyó, y que ahí lo que se decía que su candidatura era un rodillo que no tenía posibilidades de avanzar, que en el 2012, lo cual fue verdad y de lo cual hablamos en su momento, en el 2012 hubo un pacto entre Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Lo que pasa es que el pacto fue denunciado. Estaba en otra emisora y me referí a la gasolinera donde Hipólito Mejía hizo el cambio de vehículo para trasladarse a la casa de Leonel Fernández, que es hoy la gasolinera Suni, que está en la 27 de febrero. Ahí se hizo el cambio de vehículo, ahí, que condujo a Hipólito a la reunión, y después di detalles de lo que ocurrió en ese acuerdo. Y se ocurrieron una serie de cosas en las que eso se hizo muy evidente, y realmente hubo una variación de actitud. Danilo no había hablado de eso públicamente. No había hablado de eso públicamente, pero sí eso fue un hecho, aunque naturalmente después la postura de Leonel fue de apoyo total a Danilo Medina. Que por cierto, cuando Danilo Medina estaba en esa situación a la que se refirió Leonel Fernández, él no explicó otra cosa. A él se le olvidó cuál era la situación difícil que tenía el gobierno en esos momentos. Que incluso Danilo se refirió al tema del palo encebado, que su candidatura estaba como un palo encebado, porque cada vez que él quería subir, bajaba. ¿Pero por qué bajaba? Bajaba porque el gobierno tomó medidas como la elevación de los precios de los combustibles por una realidad económica a la que el candidato no se opuso. Porque bueno, lo consultaron, mira, tenemos que tomar una serie de medidas porque no tenemos de otra. Que entonces le dijo el candidato, bueno, tomen la medida que tengan que tomar. Tomaron una serie de medidas y realmente la propia popularidad del gobierno se fue al piso. Y el candidato era arrastrado por la situación difícil que tenía el gobierno en esos momentos. Y eso realmente afectó mucho en una etapa las posibilidades de crecimiento. Cada vez que el candidato daba un golpe de impacto, venía un acontecimiento que lo bajaba. Por eso fue lo que él desarrolló aquello del palo encebado. Habló del palo encebado. Entonces,
Bueno, ya la cuestión esta de que se entendía que iba a ser un gobiernito, una gente que iba a necesitar asistencia, ayuda para terminar de gobernar, etcétera, y ha salido el presidente que él ha salido. Ahí hay cosas a las que no podemos referir después, porque yo creo, Amaury, que ha llegado el momento de presentar en primicia cuál fue la propuesta que entregó de manera formal el leonelismo al gobierno para no pronunciar el último discurso y no irse del PLD. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Esta propuesta que el sector de Leonel presentó de manera formal al gobierno contiene 14 puntos. 14 puntos, y de esos 14 puntos, pues hay uno que se refiere a la propuesta gubernamental de inmediato y hasta el 2024. Pero vamos a enumerar cuáles fueron los 14 puntos de la propuesta que hizo el sector de Leonel Fernández a Danilo Medina para pues no hacer la crisis que han hecho en el Partido de la Liberación Dominicana y no irse del PLD, para no dividir al PLD o intentar dividir al PLD. ¿Cuáles fueron las cosas que propusieron? Número 1, modificar la Constitución en noviembre para unificar las elecciones, eliminar los transitorios cumplidos y habilitar a Danilo Medina, entre otros. Recuérdese que en el recorrido mediático un poco extraño que hizo Leonel Fernández, en uno de sus espacios, él habló de la habilitación de Danilo Medina. Es decir, que él en la precampaña, él habló de eso y habló en la parte final, que nunca lo había hecho, que no se oponía a la habilitación de Danilo Medina. Él habló de eso. Entonces, aquí como punto número 1, ellos están proponiendo eso. 1, modificar la Constitución en noviembre para unificar las elecciones, eliminar los transitorios cumplidos, habilitar a Danilo Medina, entre otros. 2, vicepresidencia para Margarita Cedeño, anunciarlo desde ahora. Anunciar desde ahora a Margarita Cedeño como la candidata vicepresidencial. 3, entregar la presidencia de la Cámara de Diputados a Demóstenes Martínez como forma de dar cumplimiento al acuerdo del comité político. Ese es el punto número 3. 4, que la presidencia de la Cámara de Diputados sea alternada en el siguiente orden. Ya esto es para los años siguientes. Agosto 2020, agosto 2021 le toca a Danilo Medina. Agosto 2021, agosto 2022 le toca a Leonel Fernández. Agosto 2023, 2022, agosto 2023 le toca a Danilo Medina. Agosto 2023, agosto 2024 le toca a Leonel Fernández. Es decir, dividir así los periodos en la Cámara de Diputados. 5, que la presidencia del Senado sea alternada en el siguiente orden. Agosto 2020, agosto 2021, Leonel Fernández. Agosto 2021, agosto 2022, Danilo Medina. Agosto 2022, agosto 2023, Leonel Fernández. Agosto 2023, agosto 2024, Danilo Medina. Esa es la propuesta para el Senado. 6, que los compañeros diputados en el exterior, Marco Cross, Alfredo Rodríguez y Levi Suriel,
sean propuestos como candidatos en las reservas del PLD. Ese es el sexto punto propuesto. El séptimo, mantener en la presidencia del PLD a Leonel Fernández hasta el 2028, presentándolo como candidato único del partido en las primarias a celebrarse en el 2020. Esto es la primaria para la presidencia del partido. Y el 2024, con mandato de la ley 33-18. Octavo, o 8, mantener en la Secretaría General a una persona de Danilo Medina hasta el 2028, presentándolo como candidato único del partido en las primarias a celebrarse en el 2020 y 2024 por mandato de la ley número 33-18. 9. Apoyar plenamente a los candidatos congresuales y municipales de Leonel Fernández en la campaña que culminará en mayo 2020. 10. Devolver al equipo de Leonel Fernández la Secretaría de Organización y de Finanzas del PLD. 11. Otorgar al equipo de Leonel Fernández el primer diputado nacional. 12. Mantener a Leonel Fernández las 3 diputaciones del Parlacén que hoy ocupan los compañeros Manolo Pichardo, Víctor Mojica y Juan Pablo Plácido. 13. Otorgar al equipo de Leonel Fernández la candidatura a vicealcaldías en los casos en que los candidatos a alcalde sean del equipo de Danilo Medina, y el 50% de las vicealcaldías de las reservas para las elecciones del 2020. Según la proclama de la Junta, a Leonel Fernández se le otorgarían 107 vicealcaldías. 14. Otorgar al equipo de Leonel Fernández el 50% de las reservas de las candidaturas congresuales y municipales para las elecciones del 2020. Nota: estos acuerdos, en caso de concretarse, deberán ser ratificados por una Asamblea Nacional de Delegados del PLD y homologados por el Tribunal Superior Electoral. Entonces vamos a la propuesta gubernamental de inmediato y hasta el 2024, es decir, cobrando inmediatamente y hasta el 2024. ¿Qué hay que entregarle a Leonel Fernández y a su equipo para que no renunciaran del PLD? Inmediatamente, la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, la MESID, el Ministerio de Medio Ambiente, el Plan Social de la Presidencia, el Ministerio de Interior y Policía, el Consejo de Competitividad, el INDRI, el Ministerio de Trabajo, EGI, EDESUR, Aduana, SENASA, INVI, Servicio Nacional de Salud, pero todo de inmediato, OISOE, IAD, Agricultura, Banco Agrícola, Ministerio de Administración Pública, el FEDA, Intabaco, FOMPER, el CEA, Corazán, Industria y Comercio y MIPIMES, 10 embajadas, de inmediato, 10 consulados, entre ellos el de Haití, Nueva York, Miami, Canadá, Cabo Haitiano, Panamá, Puerto Rico, Madrid, Barcelona y Boston. Otra nota: en caso de que el presidente de la República desee hacer cambios en las posiciones otorgadas al equipo de Leonel Fernández, las mismas deberán ser consultadas con Leonel Fernández. Esa fue la propuesta, que desde luego parece que ni siquiera fue considerada. ¡Cambio y fuera!